Ella estaba ahí, de rodillas en el piso de tierra apisonada, con las manos temblorosas sosteniendo una fotografía amarillenta. La lluvia golpeaba el techo podrido del establo abandonado, y cada gota parecía hacer eco del peso de toda una vida de mentiras. En aquella foto, su madre, joven, radiante, con una sonrisa que ella nunca había visto en vida, sostenía en sus brazos a un bebé que no era ella. ¿Cómo era posible? ¿Cómo su madre, aquella mujer silenciosa y triste que ella conoció, había escondido un hijo? ¿Y por qué? A su alrededor, esparcidos por el sótano secreto que acababa de descubrir, había docenas de cuadernos manuscritos, ropitas minúsculas guardadas con cuidado, cartas de amor que nunca fueron enviadas. Cada objeto contaba un pedazo de una historia prohibida, una historia que toda su familia conspiró para borrar. Ella no lo sabía todavía, pero dentro de aquel establo miserable, el único lugar que le quedó después de la traición, de la humillación, del abandono, estaba escondida la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que debía hacer. Y esa respuesta iba a cambiar todo. Porque a veces, lo peor que te puede pasar es exactamente lo que necesitabas para descubrir quién realmente eres. Si tú ya sentiste que perdiste todo, si ya fuiste traicionada por quien más amabas, si ya te preguntaste si vale la pena continuar, quédate hasta el final de esta historia, porque lo que ella encontró en aquel establo va a tocar tu corazón de una manera que nunca imaginaste. Y si esta historia te emociona, suscríbete al canal, porque aquí compartimos historias de mujeres que, aún destrozadas, encontraron fuerzas donde nadie esperaba. Pero para entender cómo Esperanza llegó hasta ahí, de rodillas en aquel establo olvidado, con el corazón hecho pedazos y las manos llenas de secretos, necesitamos volver un poco atrás. Volver al día en que su vida, tal como la conocía, se derrumbó por completo. Era un martes cualquiera, de esos días grises que parecen no tener nada especial. Esperanza tenía 55 años, las manos callosas de tanto coser y la espalda cansada de tantas noches inclinada sobre la máquina de costura. Vivía en un pueblito tranquilo, de esos donde todos se conocen y las banquetas de piedra cuentan historias de generaciones. Había pasado 30 años casada con Rodrigo, 30 años criando a sus 3 hijos, 30 años siendo la esposa fiel, la madre dedicada, la mujer que nunca levantaba la voz, que siempre tenía la comida lista, que remendaba la ropa hasta que ya no se podía usar más. Esperanza vivía para su familia. Era su razón de ser, su orgullo. Hasta ese martes. Ese martes, Esperanza llegó temprano a casa. Había ido al mercado y regresó antes de lo esperado porque la señora que vendía telas no estaba. Entró por la puerta trasera, cargando las bolsas del mandado, y escuchó voces en la sala. La voz de Rodrigo y otra voz que ella conocía demasiado bien. Su hermana menor, Luz María. Se quedó paralizada en la cocina, con las bolsas todavía en las manos. No eran voces normales, eran susurros íntimos, risas cómplices, el tipo de conversación que 2 personas tienen cuando se conocen demasiado bien. Esperanza caminó despacio hacia la sala. Con cada paso, su corazón latía más fuerte. Con cada paso, una parte de ella ya sabía la verdad, pero otra parte rogaba estar equivocada. Cuando llegó a la puerta, los vio. Rodrigo tenía la mano en la cintura de Luz María. Ella tenía la cabeza recostada en su hombro, y se miraban con una familiaridad que solo dan los años. Muchos años. No gritó, no lloró, simplemente preguntó, con una voz que no reconoció como suya. ¿Cuánto tiempo? Rodrigo se separó de Luz María, pero no parecía avergonzado. Parecía aliviado, como si llevara años esperando ese momento. 20 años, Esperanza, dijo sin bajar la mirada. 20 años, 20 años, prácticamente desde que sus hijos eran niños. 20 años de mentiras, de engaños, de risas falsas en las reuniones familiares. 20 años en los que toda su familia debió saberlo, porque Luz María venía a su casa constantemente, comía en su mesa,
abrazaba a sus hijos, le daba consejos como hermana. ¿Los niños saben?, preguntó Esperanza, aunque ya sabía la respuesta. Ya no son niños, Esperanza, respondió Rodrigo. Son adultos. Y sí, lo saben. Todos lo saben. Todos lo sabían. Su madre, antes de morir. Su padre, sus hermanos, sus propios hijos. Todos sabían que la estaban traicionando. Y todos eligieron el silencio. En los días que siguieron, Esperanza intentó hablar con sus hijos. Carlos, el mayor, de 28 años, ni siquiera la volteó a ver. Papá nos va a ayudar con el negocio, mamá. Nosotros no nos vamos a meter en esto. Elena, la de en medio, fue más cruel. Tú siempre fuiste tan aburrida, mamá, tan callada. ¿Qué esperabas? Y Miguel, el más joven, simplemente dijo: ya supéralo, mamá, son cosas de adultos. Rodrigo se quedó con la casa, con el taller de costura que ella había construido con sus propias manos, con los ahorros, con todo. La familia de Esperanza, en lugar de defenderla, la culpó. Tú nunca lo hiciste feliz, le dijo su hermano mayor. Siempre tan seria, tan amargada. Deberías alegrarte de que al menos Luz María lo mantuvo en casa todos estos años, le dijo su tía, con un cinismo que la dejó sin aliento. En 2 semanas, Esperanza perdió todo: su matrimonio, sus hijos, su casa, su dignidad. Lo único que le dieron fue un establo abandonado que había pertenecido a su madre, allá en las montañas, a 2 horas del pueblo, un lugar que nadie quería, un terreno pedregoso sin valor, un edificio en ruinas que ni siquiera tenía techo completo. Tómalo, le dijo su hermano, arrojándole las llaves oxidadas. Es lo único que te corresponde de la herencia de mamá. Nadie más lo quiere. Se rieron cuando ella aceptó las llaves. Se rieron como si fuera la mejor broma del mundo. Esperanza empacó una maleta vieja. Metió su ropa, sus pocas joyas, la fotografía de su madre de cuando era joven, y la única cosa que nadie le quitó: su máquina de coser portátil, esa que su mamá le había regalado cuando cumplió 15 años. No lloró cuando subió al autobús. No lloró cuando el pueblo desapareció por la ventana. No lloró cuando llegó a aquel camino de tierra, lleno de piedras y maleza, que conducía al establo. Pero cuando bajó del autobús, bajo una lluvia fría que le calaba hasta los huesos, y vio el establo, viejo, oscuro, derruido, rodeado de árboles secos y silencio, entonces sí lloró. Lloró porque eso era todo lo que le quedaba de una vida entera de sacrificio. Lloró porque había dado todo por una familia que la desechó como si fuera basura. Lloró porque tenía 55 años, las manos cansadas y ningún lugar a donde ir. El establo era peor de lo que imaginaba. El techo tenía hoyos enormes. Las paredes de madera estaban podridas. El piso era de tierra húmeda. Había telarañas por todos lados y un olor a abandono que hacía difícil respirar. No había luz, no había agua corriente, no había nada. Solo 4 paredes a punto de caerse y el eco de la lluvia golpeando la madera vieja. Esperanza puso su maleta en una esquina seca. Se sentó en el suelo y por primera vez en su vida se permitió pensar lo impensable. ¿Para qué seguir? ¿Para qué levantarse mañana? ¿Para qué vivir así, sola, traicionada, olvidada? Se quedó ahí, inmóvil, mirando la lluvia caer por los agujeros del techo, preguntándose si el mundo notaría si ella simplemente dejaba de existir. Pero justo cuando la oscuridad más profunda llenaba su mente, algo llamó su atención. Un reflejo, un destello pequeño, casi imperceptible, entre las tablas viejas del piso. Esperanza se levantó despacio, atraída por aquella lucecita. Se arrodilló y con las manos comenzó a quitar las tablas podridas. Eran más frágiles de lo que parecían. Se rompían con facilidad. Debajo de las tablas había una compuerta de madera, pequeña, oculta, cubierta de polvo y tierra. Tardó casi 1 hora en abrirla, pero cuando finalmente lo logró, lo que vio la dejó sin aliento. Una escalera de madera bajaba hacia la oscuridad, un sótano, un espacio secreto. Esperanza
Buscó en su maleta la pequeña linterna que había traído y bajó despacio, con el corazón acelerado. El sótano era pequeño, pero estaba sorprendentemente bien conservado. Las paredes eran de piedra. El aire olía a cerrado, pero no había humedad, y lo que había ahí dentro era imposible. Había baúles de madera oscura, había estantes con frascos de vidrio, algunos todavía con conservas secas. Había un viejo escritorio con una silla, y sobre el escritorio, perfectamente apilados, había docenas de cuadernos. Esperanza se acercó con las manos temblando. Tomó uno de los cuadernos y lo abrió. Era la letra de su madre. Reconoció inmediatamente aquella caligrafía delicada, con las letras inclinadas hacia la derecha. Su madre había escrito ahí, durante años, aparentemente. Abrió el primer cuaderno y comenzó a leer. 15 de marzo de 1943. Hoy cumplió 3 meses. Cada día que pasa sin verlo, es como si me arrancaran un pedazo del alma. No sé si hice bien en aceptar, pero no tenía opción. Mi familia dice que es lo mejor, que una mujer soltera no puede criar un hijo, que la gente hablará, que arruinará mi vida y la suya. Dicen que la familia que lo adoptó es buena, que lo van a cuidar, pero yo solo quiero tenerlo en mis brazos una vez más. Esperanza sintió que el aire le faltaba. Su madre tuvo un hijo que le quitaron. Siguió leyendo, entrada tras entrada, año tras año. La historia de su madre se iba revelando con cada palabra. Rosa Elena, así se llamaba su madre, tuvo un hijo a los 17 años, fruto de un amor prohibido con un campesino del pueblo vecino. La familia de Rosa Elena, gente con apellido importante y tierras, jamás aceptaría esa relación. Cuando descubrieron el embarazo, la encerraron en ese mismo establo, lejos de todos, durante meses. Cuando el niño nació, se lo quitaron inmediatamente. Rosa Elena ni siquiera pudo sostenerlo el tiempo suficiente para mirarlo bien. Solo alcanzó a ver que era un niño sano, de ojos oscuros, con mucho cabello negro. Lo dieron en adopción a una familia desconocida. Le prohibieron buscarlo, le prohibieron hablar de él, le prohibieron llorar. 6 meses después, la obligaron a casarse con Esteban, el padre de Esperanza, un hombre mayor, viudo, sin hijos, que aceptó casarse con ella a cambio de tierras. No hubo amor en ese matrimonio, solo silencio y obligación. Rosa Elena tuvo 2 hijos más en ese matrimonio, Esperanza y su hermano mayor, pero nunca olvidó a su primer hijo, y cada vez que podía escapaba a ese establo para escribir, para llorar, para guardar recuerdos. Esperanza leía con lágrimas cayendo sobre las páginas amarillentas. Cada palabra era un puñal en el pecho. Su madre, aquella mujer callada, siempre triste, siempre ausente, había vivido con ese dolor toda su vida. Había perdido a su primer hijo y nunca se recuperó. Y nadie le había dicho nada, ni su padre, ni su hermano, nadie. Otra familia de secretos y mentiras. Esperanza abrió otro baúl. Adentro había ropita de bebé, cuidadosamente doblada, un gorro tejido a mano, unos zapatitos blancos, un sonajero de madera, todo preservado como si esperara que ese bebé volviera algún día. Había también fotografías. Una en particular hizo que Esperanza se quedara sin aliento. Era su madre, joven, hermosa, radiante, sosteniendo en brazos a un bebé recién nacido. Sonreía. Era una sonrisa genuina, llena de amor. Una sonrisa que Esperanza nunca le vio en vida. Detrás de la fotografía había algo escrito con la letra temblorosa de su madre. Mi niño, mi Tomás. 18 de diciembre de 1942. El día más feliz y más triste de mi vida. Tomás. El niño tenía nombre. Esperanza se quedó ahí, en aquel sótano oscuro, abrazando la fotografía, sintiendo un dolor profundo y extraño. Un dolor que no era solo suyo, era el dolor de su madre. Un dolor heredado, un dolor que atravesaba generaciones. Leyó durante horas. Leyó todos los cuadernos, una entrada tras otra.
Algunas eran cartas de amor que su madre escribía para el padre del niño, un hombre llamado Jacinto, que murió en un accidente antes de saber que tendría un hijo. Otras eran cartas para Tomás, contándole cosas que nunca podría decirle en persona. Cartas llenas de ternura, de arrepentimiento, de esperanza imposible. Tomás, si algún día lees esto, quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Ni un solo día, ni una sola hora. Te busqué, pregunté, moví cielo y tierra, pero nunca me dijeron dónde estabas. Solo me dijeron que estabas bien, que tenías una familia buena, que eras feliz. Espero que sea verdad. Espero que seas feliz, mi hijo, aunque yo no lo fui nunca más después de perderte. Esperanza lloró como no había llorado en años. Lloró por su madre, lloró por ese niño perdido, lloró por sí misma. Y en medio de ese llanto, entendió algo terrible y hermoso al mismo tiempo. Ella y su madre habían vivido la misma historia. Las dos habían sido traicionadas por sus familias. Las dos habían sido silenciadas. Las dos habían perdido todo. Y las dos habían terminado en ese establo, solas, buscando respuestas. Esperanza se quedó dormida ahí, en el sótano, abrazando los cuadernos de su madre, con la fotografía de Tomás sobre su pecho. Cuando despertó, ya era de día. La lluvia había parado, y por los huecos del techo entraba una luz tenue, dorada, que hacía que el establo se viera menos tétrico. Subió del sótano con cuidado, llevando consigo los cuadernos. Necesitaba luz, necesitaba leer más, necesitaba entender. Pero cuando llegó arriba, se quedó congelada. En la entrada del establo, perfectamente colocado sobre una piedra plana, había cosas que no estaban ahí la noche anterior. Un canasto con pan fresco, una jarra con leche, una manta gruesa, doblada con cuidado, y flores silvestres, recién cortadas, atadas con un cordón. Esperanza miró alrededor. No había nadie, solo los árboles, el viento y el silencio de las montañas. ¿Quién había dejado eso ahí? ¿Quién sabía que ella estaba en ese lugar? Se acercó despacio al canasto. El pan todavía estaba tibio. La leche estaba fresca. Las flores tenían rocío. Alguien había estado ahí esa mañana, muy temprano. Y ese alguien había dejado comida, había dejado cosas para que ella estuviera cómoda. ¿Pero por qué? Durante los siguientes días, Esperanza se dedicó a explorar cada rincón del establo y a leer cada uno de los cuadernos de su madre. Cada entrada le revelaba un pedazo más de la historia. Y cada mañana, al despertar, encontraba cosas nuevas en la entrada del establo. A veces era leña, ya cortada y apilada, lista para hacer fuego. Otras veces era comida, frutas, tortillas recién hechas, frijoles en una ollita de barro. Una vez encontró una cobija nueva, gruesa y suave. Otra vez, un farol de aceite con una nota que decía, en letra torpe, para que tengas luz en las noches. No había firma, no había nombre, solo esa letra simple, como de alguien que aprendió a escribir tarde en la vida. Esperanza intentó quedarse despierta para ver quién era. Se sentaba en la oscuridad, esperando, vigilando, pero siempre se quedaba dormida. Y cuando despertaba, las cosas ya estaban ahí. Una noche, después de leer una entrada particularmente desgarradora de su madre, Esperanza habló en voz alta, como si alguien pudiera escucharla. ¿Quién eres? ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué cuidas este lugar? No esperaba respuesta, pero hablar en voz alta le hacía sentir menos sola. A la mañana siguiente encontró una nota nueva, más larga que las otras, y el mensaje la dejó sin aliento. Porque se lo prometí a ella, prometí cuidar este lugar, prometí que nunca se olvidara, y prometí esperar. No sabía que serías tú quien llegaría, pero ahora que estás aquí, entiendo por qué me hizo prometerlo. Si quieres saber más, déjame una señal. Yo vendré. Esperanza leyó la nota una y otra vez, con el corazón acelerado. ¿Él? ¿Quién era él? ¿Y por qué prometió cuidar el lugar? Con manos temblorosas,
Esperanza buscó un papel entre las cosas de su madre. Encontró una hoja en blanco en uno de los cuadernos y escribió: «Quiero saber, por favor, necesito saber». Dejó la nota en la piedra donde siempre aparecían las cosas y puso una flor encima para que no se volara. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Esperó sentada en la entrada del establo, envuelta en la manta que alguien le había regalado, mirando hacia el bosque oscuro. Las horas pasaron. La luna se movió en el cielo. El frío de la madrugada le caló hasta los huesos, y cuando ya estaba por rendirse, cuando sus párpados comenzaban a cerrarse, vio una silueta entre los árboles. Era un hombre, alto, mayor. Caminaba despacio, con la ayuda de un bastón. Llevaba un sombrero de paja viejo y ropa de trabajo. Se detuvo a unos metros del establo, como si dudara, como si tuviera miedo. Esperanza se puso de pie, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. «¿Eres tú?», preguntó con voz temblorosa. «¿Tú eres quien deja las cosas?». El hombre asintió despacio. Se quitó el sombrero y Esperanza pudo verle la cara. Era un hombre de unos 60 y tantos años, de piel curtida por el sol, manos grandes y trabajadas, cabello blanco y ojos oscuros, ojos que le resultaban extrañamente familiares. «Sí, señora», dijo con voz ronca. «He cuidado este lugar durante muchos años, desde que tu mamá murió». «¿Conociste a mi madre?», preguntó Esperanza, sintiendo que las lágrimas ya empezaban a formarse. El hombre bajó la mirada, apretó el sombrero entre sus manos. «Más que conocerla, señora, yo soy su hijo». El mundo de Esperanza se detuvo. Las palabras del hombre flotaron en el aire como algo imposible. «¿Qué?», fue todo lo que pudo decir. El hombre dio un paso adelante. Tenía lágrimas en los ojos. «Soy Tomás», dijo con voz quebrada. «El hijo que tu mamá tuvo que entregar. El niño de las fotografías. El de los cuadernos». Esperanza sintió que las piernas no la sostenían. Se dejó caer de rodillas en el suelo. «No, no puede ser». Tomás se arrodilló frente a ella. De cerca, Esperanza podía ver sus ojos. Eran iguales a los de su madre. La misma forma, el mismo color profundo, la misma tristeza en el fondo. «Eres mi hermana», dijo Tomás, con la voz rota. «Mi hermana menor, la hija que mamá sí pudo criar». Y entonces, algo dentro de Esperanza se rompió. Todas las barreras que había construido durante semanas, todo el dolor, la rabia, la soledad, se lanzó a los brazos de aquel hombre desconocido que era su hermano, y lloró. Lloró como una niña, y él la abrazó, llorando también, como si llevara décadas esperando ese momento. Se quedaron así, abrazados en la entrada del establo, bajo la luz pálida del amanecer, dos desconocidos unidos por la misma sangre y el mismo dolor. Cuando finalmente se separaron, Tomás le contó su historia. Había sido adoptado por una pareja de campesinos humildes, buena gente, que le dieron amor y educación. Creció sin saber que era adoptado hasta los 25 años, cuando sus padres adoptivos estaban por morir y decidieron contarle la verdad. Le dieron una caja con los pocos documentos que tenían, un certificado de nacimiento que decía «Madre, Rosa Elena», una dirección del pueblo, y una nota escrita por Rosa Elena que decía: «Si algún día mi hijo pregunta por mí, díganle que lo amé con todo mi corazón y que lo siento». Tomás buscó a Rosa Elena durante años. Preguntó en el pueblo, investigó, pero todos le daban la espalda. Nadie quería hablar. Era un secreto de familia, le dijeron. Era mejor dejarlo enterrado. Hasta que un día, cuando ya tenía casi 40 años, una mujer mayor del pueblo, que estaba por morir, tuvo piedad de él y le dijo la verdad. «Tu mamá vive todavía», le dijo, «pero está enferma, muy enferma. Si quieres verla, ve al establo viejo en las montañas. Ella va ahí a veces, cuando puede escapar». Tomás fue y encontró a Rosa Elena ahí, frágil, con el cabello ya blanco, escribiendo en uno de sus cuadernos. Cuando ella lo vio, supo inmediatamente quién era.
Una madre siempre reconoce a su hijo. Se abrazaron, lloraron, y durante los siguientes meses, Rosa Elena, que ya estaba muy enferma, visitó el establo cada vez que pudo para estar con Tomás. Le contó todo, le pidió perdón, le dijo cuánto lo amó siempre, y antes de morir, le hizo una promesa. Tomás, le dijo con voz débil, este lugar es sagrado para mí. Aquí está toda mi verdad, todos mis secretos, todo mi amor. Prométeme que lo cuidarás. Prométeme que nunca dejarás que se olvide lo que pasó aquí. Promete que guardarás mi memoria. Y Tomás prometió. Durante 10 años, desde que Rosa Elena murió, Tomás había cuidado el establo fielmente. Lo visitaba cada semana. Remendaba el techo cuando se caía. Dejaba flores en el sótano. Mantenía todo limpio, como un guardián silencioso de una memoria que nadie más conocía. Hasta que un día, hace unas semanas, escuchó en el pueblo que la familia había decidido deshacerse del establo, que se lo habían dado a la tonta de Esperanza, la mujer que había sido traicionada y abandonada. Tomás no sabía quién era Esperanza, no sabía que era su hermana, solo sabía que alguien iba a llegar a ese lugar, alguien que probablemente estaría sufriendo como su madre sufrió, y decidió cuidarla desde lejos, dejar comida, dejar ayuda, sin mostrarse, sin preguntar. Hasta ahora, Esperanza escuchaba con el corazón estruendoso. Cada palabra de Tomás era una revelación. Cada detalle, una pieza del rompecabezas que finalmente encajaba. ¿Por qué no te mostraste antes?, preguntó. Porque tenía miedo, confesó Tomás. Miedo de que me rechazaras, miedo de que no creyeras, miedo de no ser suficiente. Yo solo soy un carpintero viejo, mija. No tengo nada, pero cuando vi que eras tú, cuando vi que tenías los ojos de mamá, supe que tenía que hablar. Tomás, Esperanza tomó las manos de su hermano entre las suyas. Yo tampoco tengo nada. Me quitaron todo. Mi familia me traicionó. Mis hijos me dieron la espalda. Llegué aquí sin nada más que una maleta y un corazón roto. Tomás apretó sus manos. Entonces somos iguales, dijo con una sonrisa triste. 2 personas que la familia rechazó. 2 personas que mamá habría querido que se conocieran. En ese momento, Esperanza entendió algo profundo y liberador. No había sido casualidad. No había sido mala suerte. La familia le había dado ese establo como burla, como insulto, pero sin saberlo, le habían dado el único lugar donde podía encontrar la verdad. El único lugar donde podía encontrar a alguien que realmente la entendiera. Su hermano, su sangre, su familia verdadera. Durante las siguientes semanas, Esperanza y Tomás se convirtieron en inseparables. Él le enseñó a reparar el establo. Le mostró cómo cortar madera, cómo clavar, cómo hacer que las paredes volvieran a ser sólidas. Ella le enseñó a coser, a remendar su ropa vieja, a cocinar platillos que su madre solía hacer. Trabajaban juntos desde el amanecer hasta el atardecer. Y mientras trabajaban, hablaban, se contaban sus vidas, se llenaban los vacíos. Tomás le contó sobre sus padres adoptivos, gente humilde, pero llena de amor. Sobre su esposa, que había muerto de parto, junto con su bebé, hace 20 años, dejándolo solo. Sobre su trabajo como carpintero, sus manos hábiles, su vida sencilla en una cabañita no muy lejos de ahí. Esperanza le contó sobre su matrimonio, sobre la traición, sobre sus hijos que la abandonaron. Le mostró los cuadernos de su madre y juntos los leyeron, llorando, riendo, recordando a la mujer que los unía a pesar del tiempo y la distancia. El establo comenzó a transformarse. Ya no era un lugar de ruinas, era un hogar. Tomás reparó el techo completamente. Construyó una chimenea de piedra para que Esperanza tuviera calor en las noches frías. Hizo ventanas nuevas. Pulió el piso de madera. Esperanza cosió cortinas con telas viejas que Tomás le trajo. Hizo cojines, mantas, tapetes. Limpió el sótano y lo convirtió en un pequeño santuario para su madre. Organizó los cuadernos, enmarcó las fotografías.
Colocó las ropitas de bebé en una vitrina que Tomás construyó. Y poco a poco, sin darse cuenta, el establo se convirtió en lo que Rosa Elena siempre quiso que fuera: un lugar de amor, un lugar de verdad, un lugar donde las heridas podían sanar. Un día, mientras trabajaban juntos reparando la cerca del frente, Tomás le preguntó: ¿Y tus hijos? ¿No has sabido nada de ellos? Esperanza suspiró. Me buscaron hace unos días, confesó. Vinieron hasta acá. Al parecer, Rodrigo está en problemas económicos y quiere que yo vuelva. Dice que los hijos lo presionaron. Dice que fue un error, que me extraña. ¿Y qué les dijiste?, preguntó Tomás con cuidado. Esperanza sonrió, una sonrisa pequeña pero firme. Les dije que no. Les dije que ya no soy la mujer que era. Les dije que encontré algo mucho más valioso que ellos. Encontré la verdad. Encontré a mi hermano. Encontré mi dignidad. Tomás dejó de trabajar y la miró con orgullo. Bien hecho, mija. Y también les dije, continuó Esperanza con la voz más firme, que si algún día quieren conocerme de verdad, si algún día quieren saber quién soy realmente, que vengan aquí, pero no como hijos que esperan algo de mí, sino como personas dispuestas a escuchar, a entender, a respetar. ¿Crees que vengan?, preguntó Tomás. No lo sé, admitió Esperanza. Pero si no vienen, está bien, porque yo ya no necesito su aprobación para ser feliz. Ya no necesito que me validen. Ya no necesito que me quieran para saber que valgo. Tomás puso una mano en el hombro de su hermana. Mamá estaría orgullosa de ti. Esperanza sintió que las lágrimas venían, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de paz. Gracias, hermano. Pasaron los meses. El otoño llegó pintando las montañas de naranja y dorado. El establo ya no se parecía en nada a aquel lugar ruinoso que Esperanza encontró la primera noche. Era hermoso, acogedor, lleno de vida. Esperanza había instalado su máquina de coser en una esquina soleada. Había empezado a coser de nuevo, no por obligación, sino por placer. Hacía ropa para ella, para Tomás, para algunas mujeres del pueblo cercano que le encargaban vestidos. Tomás construyó un taller pequeño al lado del establo. Ahí hacía muebles de madera que vendía en el mercado. A veces, trabajaban juntos en silencio, cada uno concentrado en su oficio, pero unidos por la presencia del otro. Por las noches, se sentaban en la pequeña terraza de madera que Tomás construyó, tomaban café y miraban las estrellas. Una noche, mientras compartían el silencio cómodo de quienes se conocen profundamente, Esperanza dijo: ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? ¿Qué?, preguntó Tomás. Que la peor traición de mi vida me trajo a la mejor bendición. Tomás sonrió. Así trabaja la vida, mija. A veces tienes que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Perdí una familia que nunca me valoró, reflexionó Esperanza. Pero gané un hermano que me cuida. Perdí una casa que nunca fue mía. Pero gané un hogar que construí con mis propias manos. Perdí hijos que me veían como sirvienta. Pero me gané a mí misma. Y ganaste la historia de mamá, añadió Tomás. Ganaste conocer su verdad. Ganaste saber que no estás sola en este dolor. Esperanza asintió. Es extraño, ¿verdad? Toda mi vida pensé que mamá era fría, distante. Pensé que no me quería lo suficiente. Pero ahora entiendo que ella estaba rota, que vivió con un dolor tan grande que apenas podía respirar. Y aún así, me crió, me alimentó, me enseñó a coser. Hizo lo mejor que pudo con un corazón destrozado. Eso es amor, mija, dijo Tomás con suavidad. Amor del verdadero, el que duele, el que sacrifica, el que se queda aunque esté roto. Esperanza miró a su hermano. Este hombre bueno, este hombre que había sido arrancado de su madre al nacer, este hombre que pasó décadas buscándola, este hombre que, cuando la encontró, prometió cuidar su memoria para siempre. Tú también eres amor verdadero, Tomás. Él bajó la mirada, avergonzado. Solo hice lo que prometí. Hiciste más que eso, insistió Esperanza. Me cuidaste sin conocerme. Me ayudaste sin pedir nada a cambio. Me diste una familia cuando pensé que nunca más tendría una.
Tomás le apretó la mano. Tú me diste lo mismo, hermana. Si has llegado hasta aquí, si esta historia tocó tu corazón, no te vayas todavía, porque lo más importante está por venir. Esperanza y Tomás estaban a punto de descubrir que el establo guardaba un último secreto, un secreto que lo cambiaría todo. Quédate conmigo hasta el final. Y si esta historia te está emocionando tanto como a mí contarla, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana compartimos historias así, historias de mujeres que encontraron fuerza donde nadie esperaba. Una mañana, mientras Esperanza limpiaba el sótano, algo que hacía cada semana con devoción, como si fuera un ritual sagrado, notó algo extraño. Uno de los baúles de madera que había revisado cientos de veces parecía más corto por dentro que por fuera. Frunció el ceño. Pasó la mano por el fondo del baúl. Era sólido, pero había algo raro en el grosor. Llamó a Tomás. «Mira esto», le dijo. «Este baúl tiene un fondo falso». Tomás examinó el baúl con sus manos expertas de carpintero. Golpeó suavemente la madera. Escuchó. Sonrió. «Tienes razón», dijo. «Aquí hay un compartimiento secreto. Con cuidado». Usando sus herramientas, Tomás levantó el fondo falso del baúl. Debajo había un espacio pequeño, y dentro de ese espacio, envuelto en tela encerada, había un sobre de papel grueso, amarillento, sellado con cera roja. Esperanza lo tomó con manos temblorosas. En el sobre, escrito con la letra de su madre, decía: «Para quien encuentre este lugar, para quien necesite saber la verdad». Esperanza rompió el sello con cuidado. Dentro había varios documentos. El primero era un testamento, escrito de puño y letra de Rosa Elena, fechado apenas unos días antes de su muerte. Yo, Rosa Elena Mendoza de Torres, en pleno uso de mis facultades, declaro que este establo y el terreno que lo rodea son de mi única propiedad, heredados de mi abuela materna. Nunca formaron parte del patrimonio de mi esposo. Por lo tanto, son míos para heredar como yo decida. Dejo este lugar a mis dos hijos, Tomás, mi primogénito, que fue arrancado de mis brazos, pero nunca de mi corazón, y Esperanza, mi hija menor, que fue la luz en mis años oscuros. Si están leyendo esto juntos, significa que el destino los unió como yo siempre soñé. Si solo uno de ustedes lee esto, busquen al otro. Se necesitan más de lo que saben. Este lugar es su refugio, su herencia verdadera. No permitan que nadie se los quite. Esperanza y Tomás se miraron, con lágrimas rodando por sus mejillas. Ella sabía, susurró Esperanza. Ella sabía que nos íbamos a encontrar. O al menos lo esperaba, dijo Tomás con voz ronca. El segundo documento era aún más impactante. Era una escritura legal, timbrada, sellada, firmada por un notario, fechada en 1965. El establo y todo el terreno circundante, más de 20 hectáreas de montaña, estaban a nombre de Rosa Elena, solo de ella. Nunca habían pertenecido al marido ni a la familia, y según el testamento, ahora pertenecían a Esperanza y a Tomás por partes iguales. Esto significa, empezó Esperanza, sin poder terminar la frase. Que la familia te mintió, completó Tomás. Te hicieron creer que te estaban dando algo sin valor, algo que nadie quería, pero en realidad te estaban dando tu herencia legítima, algo que era tuyo por derecho. «¿Pero por qué lo harían?», preguntó Esperanza confundida. «¿Por qué no simplemente quedárselo?». Tomás revisó los documentos con más cuidado y entonces encontró la respuesta. Había una nota adjunta, escrita por el notario que había ayudado a Rosa Elena. La señora Rosa Elena me pidió que mantuviera este testamento en secreto hasta su muerte. Me pidió también que, cuando ella muriera, yo enviara una carta a su familia informándoles que este terreno era de su única propiedad y que cualquier intento de reclamarlo sería inválido legalmente. Cumplí su petición. La familia recibió la notificación. Saben que este lugar no les pertenece. Por eso no pueden venderlo ni hacer nada con él. Solo pueden heredarlo a quien Rosa Elena designó. Por eso te lo dieron, dijo Tomás lentamente. No por generosidad, sino porque no tenían opción.
El testamento es legal, y si hubieran tratado de quedárselo o venderlo, tú podrías haberlos demandado. Pero yo no sabía nada de esto, dijo Esperanza. Exacto, confirmó Tomás. Por eso te lo dieron haciéndote creer que era basura, para que tú nunca investigaras, para que nunca supieras su valor real. Apostaron a que tú lo abandonarías, y entonces ellos podrían reclamarlo como terreno abandonado después de unos años. Esperanza sintió una mezcla de rabia y liberación. Rabia porque su familia la había manipulado hasta el final, pero liberación porque ahora tenía la prueba, la verdad, el poder. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Tomás. Esperanza respiró profundo. Quiero que esto sea oficialmente nuestro, tuyo y mío. Quiero registrarlo. Quiero que quede claro que este lugar nos pertenece y que nadie puede quitárnoslo. Entonces eso haremos, asintió Tomás. Las semanas siguientes fueron intensas. Esperanza y Tomás fueron al pueblo con todos los documentos. Visitaron al notario que había ayudado a Rosa Elena, un hombre ya muy mayor, pero que recordaba perfectamente el caso. Su madre fue una mujer valiente, les dijo. Sabía que su familia era cruel. Sabía que la habían usado toda su vida, y quiso asegurarse de que al menos ustedes tuvieran algo que nadie pudiera quitarles. Con su ayuda, registraron el testamento, actualizaron las escrituras, pusieron el terreno oficialmente a nombre de Esperanza Ortiz y Tomás Mendoza. Cuando la familia de Esperanza se enteró, hubo un escándalo. Su hermano mayor llegó al establo furioso, amenazando con abogados. Pero Tomás, tranquilo y firme, le mostró los documentos legales. Este lugar nunca fue tuyo, le dijo, y nunca lo será. Así que te sugiero que te vayas antes de que llamemos a las autoridades por invasión de propiedad. El hermano se fue echando maldiciones, pero no pudo hacer nada. La ley estaba del lado de Esperanza. Rodrigo, su ex esposo, intentó otro enfoque. Llegó con flores y disculpas, diciendo que había escuchado que ella ahora tenía un terreno valioso y que tal vez podrían reconciliarse. Esperanza lo miró con una tranquilidad que ella misma no reconocía en sí misma. Rodrigo, le dijo con voz firme pero sin odio, yo ya no soy la mujer que tú conociste. Ya no necesito tu aprobación, ya no necesito tu dinero, ya no necesito nada de ti. Vete, y no vuelvas. Rodrigo intentó insistir, pero Tomás se puso entre ellos. Escuchaste a mi hermana, dijo con voz grave. Es hora de que te vayas. Y Rodrigo se fue, pequeño, derrotado, insignificante. Solo una de sus hijas, Elena, volvió tiempo después. Pero no venía a pedir nada. Venía a disculparse. Mamá, dijo con lágrimas en los ojos, me equivoqué. Nos equivocamos todos. Fuimos crueles contigo. Te juzgamos, te abandonamos, y no hay palabras suficientes para pedirte perdón. Esperanza la escuchó en silencio. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó finalmente. Me dejó mi esposo, confesó Elena. Me traicionó con mi mejor amiga. Y cuando fui a buscar apoyo en papá y en mis hermanos, me dieron la espalda, igual que hicimos contigo. Y ahí entendí. Entendí el dolor que te causamos. Entendí que no teníamos derecho a juzgarte. Entendí que tú eras la única que siempre estuvo ahí para nosotros y nosotros nunca estuvimos para ti. Esperanza sintió compasión por su hija, pero también sintió firmeza. Elena, te perdono, dijo con suavidad. Pero perdonar no significa olvidar. No significa que todo vuelva a ser como antes. Tú tomaste decisiones, y las decisiones tienen consecuencias. Lo sé, mamá, dijo Elena llorando. Solo quería que supieras que lo siento, y que si algún día me das la oportunidad de conocerte de nuevo, como la mujer que eres ahora, yo quiero estar aquí. Esperanza asintió. Entonces empieza por respetarme. Empieza por entender que yo ya no vivo para ti, vivo para mí, y si quieres formar parte de mi vida, tendrá que ser en mis términos. Elena aceptó, y aunque la relación nunca volvió a ser la de antes, con el tiempo construyeron algo nuevo, algo basado en respeto, no en obligación. Los años pasaron.
El establo se convirtió en un lugar conocido en la región. La gente decía que ahí vivían dos hermanos que habían encontrado el uno al otro después de toda una vida de separación. Decían que era un lugar de paz, de sanación. Esperanza siguió cosiendo. Tomás siguió haciendo muebles. Y juntos cultivaron un pequeño huerto, criaron gallinas, plantaron flores. Convirtieron el sótano en un pequeño museo privado dedicado a Rosa Elena. Pusieron sus cuadernos en vitrinas, enmarcaron sus cartas, contaron su historia a quien quisiera escuchar. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Rosa Elena, Esperanza y Tomás encendían velas en el sótano y leían en voz alta una de las cartas que ella escribió. Era su manera de mantenerla viva, de honrar su memoria, de asegurarse de que su dolor no fuera en vano. Una tarde, mientras Esperanza y Tomás tomaban café en la terraza mirando el atardecer, ella le preguntó: ¿Crees que mamá planeó todo esto? Tomás sonrió. No lo sé, tal vez sí. Tal vez solo esperaba que el destino nos juntara. Pero creo que ella sabía algo importante. ¿Qué? Que el dolor compartido se vuelve más ligero, que las heridas sanan mejor cuando no estás sola, y que la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu corazón. Esperanza sintió que algo dentro de ella se acomodaba, como si una pieza que había estado fuera de lugar durante años finalmente encajara. Tenías razón, dijo suavemente. ¿Sobre qué? Sobre lo que dijiste hace tiempo, que a veces tienes que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Tomás le apretó la mano. Y tú lo encontraste, mija, lo encontraste. Esperanza miró el establo que alguna vez fue un lugar de ruinas y ahora era un hogar. Miró a su hermano, que alguna vez fue un desconocido y ahora era su familia. Miró su vida, que alguna vez estuvo destrozada y ahora tenía sentido. Y sonrió. Una sonrisa verdadera, profunda, de alguien que finalmente está en paz, porque había entendido algo fundamental. No importa cuántas veces te traicionen, cuántas veces te abandonen, cuántas veces te rompan el corazón. Siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. Siempre hay una posibilidad de encontrar amor verdadero. Siempre hay un establo esperándote en algún lugar, lleno de secretos que te van a salvar. Y a veces, la mayor bendición llega disfrazada de la peor tragedia. Hemos llegado al final de esta historia. Y si estás aquí, si tus ojos están húmedos, si tu corazón está lleno, entonces esta historia cumplió su propósito. Porque esta no es solo la historia de Esperanza. Es la historia de todas las mujeres que han sido traicionadas, abandonadas, menospreciadas. Es la historia de todas las que pensaron que ya no había esperanza, de todas las que perdieron todo y tuvieron que empezar de cero. Pero también es la historia de que siempre, siempre hay una salida. Siempre hay un hermano esperándote en algún lugar. Siempre hay un secreto que te va a liberar. Siempre hay un establo que se puede convertir en hogar. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin hacer 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque cada semana te traigo historias como esta. Historias de mujeres fuertes, de segundas oportunidades, de amor que sana. Y sé que tú necesitas escucharlas tanto como yo necesito contarlas. Segundo, déjame un comentario contándome de dónde nos estás escuchando. ¿De qué país eres? ¿De qué ciudad? Me encanta saber que estas historias están llegando a corazones en todo el mundo. Y también, respóndeme esto. ¿Alguna vez has sentido que perder algo fue en realidad ganarlo todo? ¿Alguna vez una traición te llevó a tu mayor bendición? Cuéntame. Quiero leerte. Quiero saber que no estás sola. Y tercero, si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, alguien que fue traicionada, alguien que siente que ya no tiene fuerzas para seguir, comparte esta historia con ella, porque a veces una historia es todo lo que necesitamos para recordar que vale la pena seguir adelante. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por permitirme entrar en tu corazón. Y recuerda, no importa qué tan roto esté tu corazón hoy, no importa qué tan oscuro parezca el camino, siempre hay un establo esperándote.
Siempre hay una familia verdadera. Siempre hay esperanza. Nos vemos en la próxima historia. Y mientras tanto, cuídate mucho. Eres más fuerte de lo que crees.